Bueno, muchachos, en esta guía, para descansar un poquito de todo el análisis literario de los movimientos de la literatura del siglo XVIII y XIX, sobre todo de la Ilustración, nos vamos a centrar nuevamente en el libro de Plan Lector. Vámonos con el capítulo número 3. Y en esta guía vamos a trabajar a profundidad la interpretación, el análisis y obviamente un nuevo nivel de lectura. Abrimos este capítulo con la siguiente frase: cuán benditas son las personas cuyas vidas no temen, para quienes el sueño es una bendición que viene todas las noches y no traen más que dulces sueños. Drácula. Listo. Capítulo número 3. El rostro de Drácula. Vamos con la actividad de introducción. Escribe y contesta en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué plantea Bram Stoker en esta frase? ¿Cuál frase? La que acabé de leerles. ¿Por qué menciona el sueño es una bendición si se tiene por entendido que Drácula no duerme en las noches? Observa la imagen y cómo crees que será el rostro de Drácula. Acuérdense que en esta actividad de introducción es con sus propias palabras lo que ustedes entienden y es el análisis o acuérdense la caracterización del título. En la actividad de profundización van a observar el video que encuentran aquí, lo van a analizar y vamos a continuar con la siguiente actividad. Ese videito los va a llevar a explicarles un poquito más lo que es el nivel 2 de lectura. ¿Listo? El nivel inferencial. Entonces, ¿qué es el nivel inferencial? Es la comprensión global del texto y la valoración que puedo hacer del mensaje que el texto me brinda. Por eso en este nivel, la interpretación y el análisis son mucho más fuertes que en el primer nivel de lectura, el literal, nivel 1 y nivel 2, porque acá ya empiezo yo a ir mucho más allá de lo que me está mostrando el texto. Por eso, en el nivel de lectura inferencial, el lector identifica el tema que trata el texto, cómo está organizado, qué ideas expresa, el significado general, qué relaciones hay entre ellas. Pero es necesario esquematizar y utilizar estrategias para relacionar. ¿Qué quiere decir esto? Que en este nivel de lectura, el inferencial, en este segundo nivel, tenemos que empezar a organizar todas esas ideas que el texto me está brindando, pero que tengo que empezarlo a relacionar con mi contexto. Por ejemplo, Drácula igual a demonio igual a, según mi contexto, ¿qué quiere decir Drácula demonio según mi religión, según mi forma de pensar, según mi forma de mover, según la sociedad? Y por ende, cuando dicen esquematizar, significa que yo voy a realizar un esquema, un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro paralelo, lo que a ustedes se les facilite para poder empezar a identificar todas esas ideas y poderlas relacionar dentro del texto, organizándolo así para poder decir de qué me está hablando este capítulo 3 y hacia dónde van esas ideas. La comprensión global del texto requiere que el lector vaya a establecer las relaciones entre las ideas expuestas que manifiesta el autor dentro de su obra y que me derivan aquellas que están implícitas en el texto. Acuérdense que en el nivel literal todo está a simple vista, alto, blanco, mono, pero cuando yo les digo cuál es la ideología del personaje, en el libro no les van a decir es que él pensaba analíticamente, es que él observaba, no, sencillamente ciertas palabras claves dentro del texto van a hacer que ustedes digan Drácula es así, Drácula no es así, sus novias piensan así, los pobladores piensan así, porque son cositas o datos que se les van a estar dando implícitamente del texto y que ustedes tienen que aprender a descifrar. Es decir, que en este momento nosotros como lectores tenemos que inferir, es decir, qué hay más allá de esas líneas. Y la comprensión global de nosotros del texto va mucho más allá de esa explicación literal donde nos dicen blanco, negro, Juan, Andrés. No, va mucho más allá. ¿Qué nos quiere decir el autor con eso? Por eso vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué valoración puedo hacer del mensaje del texto? Todo libro, toda obra, todo texto, todo artículo, todo video tiene una intención comunicativa. Y eso es lo que ustedes deben identificar cuando leen. Por eso, primero, debemos reconocer la idea general de un texto. ¿Cuál es esa idea general? La idea principal. ¿Qué nos está hablando de todo el texto? 2. Identifica las partes del texto y reconoce la función de estas. Cuando te dice identifica las partes del texto, acuérdense,
inicio, nudo, desenlace, estado inicial, estado del medio, estado final. Ojo, que en este capítulo hay una continuidad en el siguiente, pero que Bram Stoker maneja una línea supremamente, un hilo muy delgado, pero que nos muestra esa continuidad, pero también un final de una historia. Reconoce las voces presentes en un texto. En cada capítulo que hemos ido leyendo se escuchan diferentes voces. En el primer capítulo escuchamos la voz del chico que nos estaba comentando cómo era llegar al castillo de Drácula. En el segundo capítulo seguimos escuchando la voz de él, pero también empezamos a escuchar la voz de Drácula y de sus novias. Y en este capítulo 3, en pocos términos, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién vamos a ver en total realidad dentro del texto? Siguiente dice: reconoce la función de los conectores lógicos que estructuran un texto. Acuérdense que los conectores son los que nos dan la coherencia y la cohesión en un texto. Reconoce las estrategias discursivas de un texto, usadas por el autor para convencer, refutar, informar. Esas estrategias comunicativas es cómo él a ustedes les comunica la historia, cómo a ustedes a él se la recrea. Clara, sencilla, detallada, con terror, con asombro, ¿con qué? ¿Con qué se las muestra? Reconoce ideas o afirmaciones explícitas o sugeridas por el autor. Siempre hay frases célebres dentro de la obra. Mire que nosotros hoy abrimos esta guía o este tercer capítulo con una frase de Drácula. ¿Qué frases, qué afirmaciones o qué ideas nos muestra frente a este capítulo? Reconoce el propósito de enunciados específicos en el texto. Cuando me dice enunciados específicos, es decir, partes exactas que nos quieren comunicar algo y nos van a decir o son importantes dentro de la historia que nos conectan y nos dicen, hey, esta historia va por este lado o va por el otro. Identifica propósitos del autor. Cuando nosotros escribimos tenemos una intención. ¿Cuál es el propósito de Bram Stoker con este capítulo? Establece diferentes tipos de relaciones entre los significados de las palabras, oraciones y párrafos. Ojo que aquí no solamente nos quedamos con la que creemos que es, sino que relacionamos lo que nos está diciendo la historia más lo que nosotros conocemos y podemos ir a consultar. Identifica tipos de texto: narrativo, argumentativo, expositivo. Acuérdese, en el narrativo siempre va a haber narrándonos una cosa, que decir, nos cuenta una historia. El argumentativo nos dice el porqué y el expositivo nos expone las ideas, nos expone algo. ¿Qué nos está diciendo Bram Stoker en esta novela? Identifica la forma como se organiza la información en el texto, qué primero muestra, qué segundo muestra y qué tercero muestra, a nivel literal, de secuencia, qué pasó en la primera parte, en la segunda parte, pero en este capítulo ya nos vamos a meter en el nivel inferencial, entonces no es solamente mencionar, sino analizar. Y dice aquí: reconoce las relaciones entre las partes del texto, relaciones temporales, espaciales, causales, correferencias, sustituciones. Lo mismo, muchachos: tiempo, presente, pasado, futuro, temporales, espaciales, el lugar, el ambiente, qué eventos llevó a que sucedieran eso, causa y efecto, todo lo que vimos en el primer nivel, pero acá lo vamos a ver mucho más a fondo. Establece establece la relación entre el título y lo planteado en el texto. Ya lo hemos hecho, es súper sencillo. El rostro de Drácula o la cara de Drácula, ¿qué quiere decirnos con la historia? ¿Sí será que tiene relación cuando la leamos? Establece conclusiones a partir de la información que brinda el texto. Vamos a ver a qué conclusiones podemos llegar en este tercer capítulo frente a Drácula. Y establece conclusiones que no están dichas de manera explícita. Quiere decir que tú tienes que aprender a interpretar. ¿Qué te quiere decir en sí el autor en este capítulo? No solamente contarnos la historia de Drácula. Ojo, muchachos, que este libro va mucho más allá. Entonces, teniendo en cuenta lo que es el nivel inferencial, vamos a contestar las siguientes preguntas. Listo. Aquí está el cuestionario y como actividad de afianzamiento vamos a hacer un escrito de 4 párrafos donde vamos a plantear cómo el ser humano muestra diferentes rostros, donde el juicio y el señalamiento de la sociedad hace que se camufle bajo estos y en determinadas ocasiones salga a relucir su verdad. Ten presente que debe relacionar con el tercer capítulo del libro de Plan Lector, El rostro de Drácula. Entonces, teniendo en cuenta este cuestionario, la teoría
del nivel inferencial, de lectura inferencial, van a realizar este escrito. Ojo muchachos, ustedes me pueden sacar las respuestas de internet, pero las notas no van a subir de 3. Listo. Y necesito escritos bien hechos, con los párrafos separados con signos de puntuación. Y vamos a analizar muy bien la situación. Listo. Un abrazo, cualquier cosita me comunican. Listo. Un abrazo, Dios los bendiga.